te esperamos igual con el corazón abierto. Bueno, Héctor, esto de el viaje del héroe ha sido fantástico, ¿no? Se han abierto un montón de cosas, puertas, nos hemos como las sincronías que nos pone la vida. Vemos ahora héroes por todo lado. Es verdad, Tania. Es que pienso que es un tema, el del viaje del héroe, muy profundo y que resuena mucho con todas las personas que buscamos un camino de mejoramiento, de salud, de curación interior, de conocimiento de la propia alma, del propio ser interior. Y bueno, pues podemos ver el viaje del héroe siempre en tantas películas, series de televisión, personajes de cómic y, y de alguna manera todos estamos hambrientos de ese viaje del héroe. Por eso pienso que es un tema que resuena mucho y que en el fondo pues es el mensaje del alma humana, como si el alma humana tuviera el destino de convertirse en un héroe o en una heroína. Y yo estoy convencido de que es así, además de que llevo ya muchos años estudiando a Carl Gustav Jung y a la mitología universal, pues en la psicología transpersonal sabemos que, que todas las mentes humanas y todas las almas humanas, pues estamos en un proceso de evolución. A veces somos conscientes y a veces no lo somos. A veces somos conscientes de que estamos caminando voluntariamente en un proceso de crecimiento y otras veces es un poco la vida la que nos va llevando, nos va empujando, pero precisamente para eso escribí este libro, el del viaje del héroe, para que fuéramos un poquito más conscientes y que lo hiciéramos de manera eh, voluntaria, de manera atenta y supiéramos en qué etapa estamos y cuál es la siguiente etapa que nos viene en el camino, porque ya no tenemos que crecer de manera aleatoria o de manera casual, sino que podemos entender que ese mapa de Joseph Campbell del mito del héroe es el mapa para todos los seres humanos, nos sirve a todos los seres humanos, hombres y mujeres, de todas las épocas de la historia y de todas las zonas del planeta, porque es un mito universal, verdaderamente. Ujú, ujú. Héctor, quería también preguntarte, este viaje del héroe nos lleva a reconciliarnos con nosotros mismos y un poco a volver a casa, ¿no? ¿Qué procesos de sanación, qué procesos individuales podemos encontrarnos, tanto en el retiro como al leer las páginas de tu libro, por ejemplo? Sí, yo he puesto en el libro, digamos, la idea de dos viajes. El viaje en pequeño, que es el viaje de la personalidad a través de una enfermedad o de un divorcio o de una muerte de un ser querido, de un duelo. Es un viaje de la personalidad que, quieras que no, todo ser humano vamos a tener que enfrentar por el hecho de estar vivos en este planeta Tierra, nos vamos a tener que enfrentar con la vejez, con la enfermedad y con la muerte. Y ese sería el pequeño viaje. Y luego tenemos el gran viaje que sería el mismo viaje, las mismas pruebas y el mismo ciclo, pero ya de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más espiritual, que coincidiría ya no solo con curar una enfermedad, digamos, normal, sino con curar la enfermedad de la vida, que sería la enfermedad de la ignorancia, la enfermedad de estar en el planeta Tierra sin rumbo, sin propósito, creyendo que somos una personalidad de carne y hueso. Entonces ese segundo viaje, mucho más profundo, mucho más espiritual, es lo que se llama el despertar espiritual o la emergencia espiritual en la terapia transpersonal. Tenemos especialistas como Ken Wilber, como Stanislav Grof, como Bogan, como muchos otros, Abraham Maslow, que nos hablan de esa emergencia espiritual, de ese despertar espiritual que sufrimos las personas y a veces no sabemos qué nos está sucediendo, qué nos está pasando. Y con el viaje del héroe podemos entender que ese despertar espiritual es natural, es parte de la vida y que si entendemos lo que está sucediendo, podemos recorrer ese camino con tranquilidad y con serenidad, sin asustarnos. De todas maneras, para el público en general que nos esté escuchando,
la sanación es posible. En el viaje del héroe, tanto en el libro como en el retiro que haremos en Ecuador, la idea es profundizar, ir hacia adentro y empezar a reconocer que a veces esas enfermedades que tenemos en el cuerpo físico no son tanto casualidades de la genética o casualidades de la alimentación o casualidades del entorno, sino que empezamos a darnos cuenta interiormente que a veces pues ese trastorno alimentario pues que arrastramos desde hace muchos años tiene que ver con la relación que tenemos con nuestra mamá, porque en el inconsciente profundo el alimento, la alimentación, tiene que ver arquetípicamente con la función materna. O, por ejemplo, podemos reconocer que ese dolor que tenemos en las piernas, en las rodillas, en los tobillos, pues puede tener que ver con un conflicto de dirección que tenemos desde hace muchos años y que no acabamos de tomar las decisiones para cambiar la dirección de nuestra vida, el rumbo de nuestra vida. Y entonces este viaje consiste en ir un poco hacia adentro con un sentido heroico y valiente y empezar a descubrir que muchas de esas enfermedades, conflictos con nuestros hermanos, hermanas, los jefes en el trabajo o conflictos con nuestra pareja, el marido, la esposa, muchas veces tienen que ver con situaciones muy profundas de nosotros mismos y el héroe es el que asume la responsabilidad y asume la fuerza para descubrir esa solución y sanar en su interior todos esos problemas y esas patologías. Ujú. Héctor, o sea que a través del viaje del héroe, nosotros podemos sanar nuestro cuerpo físico al sanar la emoción, al sanar ese conflicto, al darnos cuenta que es tan importante esto de darse cuenta, ¿no? Y tomar conciencia de que no somos solo un cuerpo. Ujú. Claro, exactamente. Aquí tenemos, digamos, dos niveles también, ¿no? A nivel psicológico mental, el proceso del héroe es darse cuenta, observar los procesos mentales, los programas con los cuales hemos construido nuestra personalidad. Y nos vamos a dar cuenta en el viaje del héroe, tanto en el retiro en Ecuador como en el libro, que hemos construido patrones de comportamiento, patrones mentales y emocionales para defendernos del mundo o de las personas cuando somos niños. Entonces el proceso heroico es atreverse a mirar hacia adentro y descubrir esos patrones inconscientes, conductas. A veces puede ser, por ejemplo, una armadura que me pongo a nivel emocional para no sentir miedo, para no sentir, por ejemplo, amor o para no sentir ternura, o me pongo una armadura para no sentir miedo, para no sentir soledad. Y entonces eso es un nivel, digamos, psicológico, mental, un nivel psíquico que vamos a descubrir. Y luego hay el otro nivel de las enfermedades que está muy demostrado ya, muy estudiado, a través de la psicosomática clínica humanista, a través de la biodescodificación, a través de la medicina mente-cuerpo del doctor Hammer, donde descubrimos también que todas esas enfermedades, dicen que el 95% de las enfermedades tendrían una causa psíquica emocional. Con lo cual, realizar el viaje interior, el viaje del héroe, tanto a través del libro, de la lectura detenida y atenta, como de apuntarse al retiro y estar 4 días con un grupo de valientes y de héroes y heroínas que de una manera sencilla y natural nos vamos a dedicar pues a hacer unos trabajos de investigación y de autoindagación, pues ese es un camino de sanación donde vamos a descubrir causas y quizá vamos a también a poder, digamos, descodificar pues muchas cuestiones que venimos arrastrando desde hace muchos años. Por ejemplo, una mujer que ha realizado este viaje terapéutico pues ha sanado su fascitis plantar. Entonces ella descubrió que ocupaba el lugar de su madre ante todas sus hermanas y ocupaba el lugar de madre cuando ella era la hermana mayor pero no era la madre. En el momento en el que ella descubre ese desorden en el cual se había colocado y se atreve heroicamente a decirle a sus hermanas, hecho de madre vuestra,
pero me he equivocado y me vuelvo a colocar en mi lugar. Soy vuestra hermana y no soy vuestra madre. En ese momento que ella se recoloca, se le va la inflamación de las fascias plantares y puede volver a caminar sin dolor de nuevo. O aquella persona, por ejemplo, que descubre cómo sus nietos y sus hijos, ella es una abuela que tiene hernia de hiato, no se le cierra la boca del estómago porque está esperando siempre el cariño y la ternura de sus nietos, de sus hijos, y está siempre esperando que le den las gracias, que le den un mimo, que le den un cariño, que le den un abrazo, que le den un beso, cuando ella pues tiene todo el derecho del mundo a esperar eso y a necesitar eso de sus hijos y de sus nietos. Pero ¿qué sucede? Que en el proceso terapéutico, haciendo un viaje del héroe interior, ella se da cuenta que no puede seguir esperando el amor ni el cariño de las demás personas. Y comienza ella valientemente, heroicamente, a darse ella el amor y el cariño que ella está necesitando de los demás. Y en ese momento ella comienza a cerrar la hernia de hiato, la boca del estómago se va cerrando, se sitúa por debajo del diafragma y entonces el estómago se vuelve a cerrar de manera natural y entonces ya no aparecen los reflujos hacia el esófago y entonces ella se cura de esa enfermedad que los médicos le decían que era algo crónico y que era algo incurable. Y ella llevaba años tomando sobres y tomando pastillas y tomando medicación para esos reflujos y esa acidez, cuando en realidad era una boca del estómago abierta porque esperaba cariño, ternura y esperaba palabras de amor de sus familiares, de sus seres queridos. Ya digo, con todo el derecho del mundo, pero no se correspondía con su realidad, digamos, familiar. Entonces ella hizo el proceso del viaje del héroe y se atrevió a ponerse en su lugar y a no esperar tanto de los demás y a buscar el amor en otros lugares más profundos, por ejemplo, en su propio espíritu. Ujú. O sea, es maravilloso el viaje. Nos Ujú. lleva al reencuentro con nosotros mismos y a sanar, ¿no? Yo siempre digo, volver a casa es volver al corazón, encontrarnos con nosotros mismos. Sí, Y aprender también, creo que es también súper importante, Héctor, aprender a reconocer lo que el cuerpo nos va diciendo, ¿no? Que a veces ese oído afuera y ese escucha hacia adentro no lo tenemos muy bien afinado y el cuerpo nos va dando varias pistas, pero nosotros estamos desatentos, estamos en otro lado. exactamente. La medicina mente-cuerpo la vamos a ver reflejada en todo el viaje del héroe. ¿Por qué? Porque a veces la llamada a la aventura para salir de casa, para salir de la comodidad, para salir de la zona de confort, a veces la llamada es una propia enfermedad, donde es el cuerpo el que te está gritando lo que la mente calla. El cuerpo grita aquello que el cuerpo comienza a producir un dolor, una enfermedad, una dolencia. Es como si el cuerpo estuviera gritando lo que la verbalización no se ha atrevido a pronunciar o a decir. También nos encontramos que el cuerpo va a ir acompañando el viaje del héroe, por ejemplo, cuando lleguemos al vientre de la ballena, a la prueba del héroe del fondo de la cueva, donde el héroe o la heroína tiene que salir de su zona de confort y bajar un poco a conocer, por así decir, su sombra personal, que todos los seres humanos cargamos con nuestra sombra personal. No hay que tener miedo, al contrario, es muy terapéutico encontrar esa propia sombra y descubrir, por ejemplo, pues que aquello que nos daba mucho miedo, como era el abandono o la soledad o la locura o el dolor físico, precisamente cuanto más lo apartamos de nosotros y más lo alejamos, más se convierte en un monstruo y cuando más nos permitimos de una manera controlada, sencilla y en compañía y en un contexto terapéutico y sanador, nos observamos, nos permitimos observar nuestra sombra, pues entonces deja de ser peligrosa y, por ejemplo, pues se desinflaman algunos órganos porque la inflamación sabemos que se relaciona con las emociones reprimidas. Entonces, en el momento en el que nos permitimos, por así decir, expresar a través del dibujo o de las cartas o del llanto o de las verbalizaciones, nos permitimos expresar las emociones reprimidas, entonces el cuerpo, por así decir, vuelve a su eutonía, es decir, vuelve a su armonía natural
y a sus, digamos, ciclos biológicos naturales. Por eso la medicina mente-cuerpo y el viaje del héroe van de la mano, y el héroe y la heroína en su camino tiene que de alguna manera reconciliarse con su cuerpo, observar procesos de sanación interior, y no solamente en el mundo físico, sino también, por ejemplo, en el mundo conductual. Podemos poner el ejemplo también de, digamos, enfermedades o conductas disfuncionales que a lo largo del viaje del héroe podemos curar o podemos sanar o podemos liberar. Por ejemplo, encontramos el caso de una chica que siempre, sin darse cuenta, buscaba relaciones que hoy diríamos tóxicas. Una chica que buscaba siempre hombres que la abandonaran, que la traicionaran, que la fueran infiel. Y entonces descubrimos que a través de varios años ella dice que siempre tiene este tipo de encuentros hasta que al final ella logra sanar esa conducta a través de, digamos, perdonar a su propio padre. Porque era su padre el que le hacía eso a su madre y ella, siendo niña, ella juró, ella prometió que ella nunca sería así, que ella sería todo lo contrario. Y claro, cuando nosotros los niños o las niñas hacemos decretos, hacemos promesas, eso se queda grabado en la mente inconsciente y luego muchos años después, cuando somos adultos, pues entonces nos encontramos personas que nos activen esa promesa o ese voto o esa, digamos, patología y se convierte en una patología conductual. En este caso no es una enfermedad física, sino que es una conducta disfuncional. Y lo encontramos en personas, por ejemplo, que trabajan muchísimo, trabajan en exceso, o personas que tienen adicciones, o personas que tienen un tipo de relaciones, digamos, tóxicas, siempre de manera continuada. Y cuando descubrimos que esa persona puede perdonar a su padre y puede perdonar a su madre, esas conductas empiezan a disminuir y a veces desaparecen por completo. La mayoría de las veces, si se hace bien ese proceso, esas conductas disminuyen y desaparecen por completo. Es muy interesante. Qué maravilla, qué maravilla. Eh, una amiga muy querida que va a ir al retiro, por cierto, me Ujú. preguntaba, a través del viaje del héroe, ¿puedo ver por qué tiendo a la obesidad? Porque siempre tiendo a engordar, engordar? Hago dietas, hago ejercicio, hago miles de cosas, pero nada resulta. Ujú. Sí, 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 la verdad es que esto es una pregunta muy común y muy habitual y es natural preguntarlo. Y en el tema del sobrepeso hay una protección. El sobrepeso sirve para estar protegidos. Y yo he visto muchos casos donde una mujer tenía sobrepeso porque era la manera de no ser atractiva y era la manera de estar protegida frente a los hombres, porque ella tenía el programa en su familia transgeneracional de que las mujeres atractivas eran abusadas o manipuladas por los hombres. Y entonces ella, para no ser abusada ni ser manipulada, se mantenía con ese sobrepeso y así se mantenía no atractiva y así se mantenía protegida. En otros casos, pues la obesidad se relacionaba con un niño muerto. Por ejemplo, el caso de una mujer que tenía siempre 17 kilos de más y siempre hablaba de 17, siempre decía a lo largo de las etapas terapéuticas, en varias sesiones, siempre decía 17, 17, 17, 17 kilos, me sobran 17 kilos, hasta que al final le preguntamos qué le pasó a ella a los 17 años. Y entonces resulta que no fue lo que le pasó a ella a los 17 años, sino que le pasó a su madre. Su madre tenía un hermano que murió con 17 años y su madre siempre vivió ese dolor de una manera terrible, la muerte de su hermano mayor de 17 años. Y entonces ella es doble del hombre muerto. Entonces lleva al hombre muerto en su peso, con 17 kilos de más, está llevando al hermano muerto, de manera que su obesidad le está diciendo a su mamá, toma mamá, aquí está tu hermano muerto. No llores más, mamá, aquí estoy yo y tu hermano muerto
lo tengo conmigo, lo guardo conmigo. Entonces, guardar esos 17 kilos era una manera de ser fiel a la propia madre, y entonces ella tuvo que hacer el duelo de su hermano, de su tío muerto, el duelo de su madre, o digamos la carta de perdón a su madre. También se perdonó a ella misma y entonces Ujú. pudo descodificar y pudo volver a su peso más o menos normal. Qué interesante, muy, muy interesante. En tus años de experiencia, cuéntanos, a través del viaje del héroe, por ejemplo, ¿qué acompañamiento te ha sorprendido? ¿Qué ha sido así como, qué bien, lo que hemos conseguido juntos? Sí, la verdad que podría decirte, Tania, muchísimos casos. Tengo una libreta y una carpeta con muchísimos casos, y mi próximo libro, quiero hacer un libro de casos concretos de trabajo con el viaje del héroe, con el desarrollo transpersonal y el perdón. Pero es que tengo tantísimos casos súper interesantes, curiosos, que no sabría qué decirte, pero si quieres te diría uno, por ejemplo, que no es que me llamara la atención especialmente, sino que esto es lo normal diariamente, pero sí que al médico que llevaba ese caso le sorprendió mucho, porque era una mujer de una ciudad cercana, de Zaragoza, que venía a Zaragoza. Ella tenía una leucemia desde hacía ya varios años diagnosticada, y no, la leucemia oficialmente no se cura, es una enfermedad crónica. Sin embargo, ella empezó a cambiar de vida, bajaba una vez al mes a Zaragoza y hacía toda una dieta muy, muy nueva, una dieta muy, muy estricta. Empezó a cambiar de vida y hizo todo un proceso psicoterapéutico conmigo. Y entonces descubrimos que ella tenía un conflicto de identidad, porque la leucemia son los glóbulos blancos que atacan a los propios eh, eh, células del propio cuerpo. Es el sistema inmune que se ha vuelto loco, digamos. Y entonces ella descubrimos que tenía un gran conflicto con su propia hija, que además su hija tenía su nombre. Pongamos que ella, me lo invento, sí, pongamos que ella se llamaba Mónica, pues su hija se llamaba Mónica. Y tenían una tienda en común. Entonces ellas peleaban en esa tienda, en ese negocio, todo el tiempo. Entonces ella, que se llamaba Mónica, peleaba con su hija, que se llamaba Mónica, de manera que para su inconsciente era un conflicto con ella misma. Así desarrolló la leucemia y el ataque contra ella misma. Y lo que hizo en todo el proceso fue cambiar de trabajo, dejó ese negocio, cambió de ciudad, cambió la alimentación, hizo todo un proceso de perdón hacia su madre, hacia su padre, hacia su hija, hacia sus ancestros, hacia su cuerpo, y se curó de la leucemia. De manera que su médico, cuando la vio y le hizo los análisis y no tenía nada de leucemia, su médico le dijo que qué había hecho, que eso no era posible, que eso era algo imposible, que qué es lo que había hecho. Ella le empezó a contar y el médico no quiso saber nada, le dijo que eso no podía ser, que eso era mentira, y ella está a día de hoy sin leucemia, viviendo una vida completamente feliz, y sobre todo ha hecho un viaje interior porque se ha dado cuenta que ya estaba atrapada en una experiencia familiar de dolor, de ataque, de ira, de rabia reprimida, y ahora pues se lleva bien con su familia y ha hecho un proceso de crecimiento personal. Diríamos lo que se suele decir, es otra persona. Pero es que es verdad, hay enfermedades que si no se realiza un viaje completo del héroe, con todas las etapas, saliendo de la zona de confort, atravesando los miedos, las carencias, desarrollando las virtudes, los valores del alma, conectando con la parte espiritual. Es decir, si no se hace un viaje completo del héroe con todas las etapas, hay enfermedades que no se pueden curar. Ella tuvo el valor y el coraje de hacer el viaje completo del héroe etapa por etapa. Tenía una determinación muy grande y efectivamente logró su premio. Ay, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Sí, es un proceso muy, muy sanador, ¿no? Muy sanador. ¿Qué tal, Héctor? También a las personas que están aquí acompañándonos, si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden ir dejando, ¿no? Uh -huh, Y uh de -huh. paso vamos también, que si no, al final siempre nos termina faltando tiempo. Eso es. También te diré, Tania, que ha habido algunas personas que han venido a las sesiones, a las consultas,
por algunos conflictos a lo mejor físicos y a lo mejor tienen unas enfermedades muy avanzadas y no les ha dado tiempo de hacer todo el viaje y entonces a algunas personas pues se han ido al otro lado de la vida y sin embargo lo que he podido experimentar es que han dicho gracias porque me voy en paz, gracias porque aunque el cuerpo no le ha dado tiempo, pero me voy tranquilo, me voy en paz, he podido realizar algunas cartas de perdón, algunas cartas de duelo, he podido sanar algunas partes de mi alma y gente que se va mucho más ligera. Y eso también es importante, no solamente los resultados físicos, que son importantes, pero no es el único resultado que nos importa. De hecho, yo no entro en la parte física nunca, solamente lo veo y lo acompaño, pero yo no entro ahí. La persona hace su proceso con sus medios a su alcance y yo lo único que hago es un acompañamiento emocional, nada más. Es decir, que si se puede llegar a tiempo, perfecto, pero si no, perfecto también, porque cada persona inicia su viaje en su momento adecuado. Ujú. Pues bueno, el trascender la vida e irnos al otro lado de la vida, como tú dices, más ligeros, es una gran bendición. Sí, Es- así es. Entonces, bueno, veo que están preguntando por aquí alguna cosita. ¿Dónde es la consulta? La consulta es online y es presencial en Zaragoza. Entonces, en las redes sociales me podéis encontrar. Mi página web es hectorgilgarcía.com, hectorgilgarcía.com. Y este es el libro, este es el viaje del héroe. Entonces, Tania, ¿me permites hacer un poquito de propaganda, de enseñarlo? Pero Por- por supuesto. Porque acaba de salir. Y nada, lo podéis encontrar en la editorial laparábola.es y también en Amazon. La editorial es laparábola.es y también en Amazon se encuentra el libro. Entonces, en el libro hemos puesto lo que es también el desarrollo transpersonal, que es algo un poco desconocido todavía para la mayoría de la gente y también a nivel de psicólogos, psicólogas, doctores, médicos, psiquiatras, todavía sigue siendo un poco desconocida la psicología transpersonal, ¿verdad, Tania? Sí, 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 sí. Es un camino que todavía nos queda mucho por andar. Todavía no, nos cuesta mucho hacerle, no sé si la palabra correcta, Héctor, sea ponerle más conciencia al corazón que a la cabeza. Entonces, ese equilibrio todavía nos cuesta mucho, ¿no? Siempre tratamos de encontrar la respuesta objetiva, digo yo, Ujú. ya, o buscamos las respuestas correctas de la vida sin darnos cuenta que la vida nos pone todo lo que necesitamos para crecer y al final nos damos cuenta que todo fue perfecto. Exactamente, y eso se ve en la terapia transpersonal. Es decir, el enfoque transpersonal de la terapia o de la psicología nos propone entender todo lo que nos sucede como oportunidades, como palancas de cambio. Cualquier enfermedad, cualquier conflicto, cualquier accidente, cualquier situación de la vida de angustia, de dolor, de malestar, lo podemos aprovechar en la terapia transpersonal como un detonante o como un síntoma que nos habla de partes del alma que precisan un cambio, que precisan una evolución. Por ejemplo, aquí en el libro, pues os voy a leer un trocito donde dice, para vislumbrar el desarrollo de la conciencia, vamos a ver brevemente la obra de Ken Wilber, quien se formó en medicina y bioquímica e investigó filosofías, psicologías y misticismo oriental y occidental. Entonces Ken Wilber nos habla del espectro de la conciencia y eso lo utilizamos en psicología transpersonal para explicar que tenemos tres niveles de conciencia. El nivel prepersonal, que está identificado con los niños, los bebés, los niños y las niñas pequeñas, ese nivel prepersonal antes de que se desarrolle, digamos, el ego psicológico, la personalidad egoica. Y ese nivel es propio de los animales y de los niños pequeños. Y luego tenemos el nivel personal de la conciencia, donde está la mayoría de la humanidad.
es el nivel donde la personalidad está regida por el me gusta, no me gusta, por el deseo, no deseo, por el quiero o no quiero, que es un nivel natural, normal, no es que tenga nada malo, pero es un nivel todavía bastante doloroso y que genera mucho sufrimiento. Porque nos dicen los sabios en la filosofía de la India, en la filosofía de Platón, en la filosofía del yoga, en la filosofía de las sabidurías precolombinas, andinas o mayas, o las sabidurías de los pueblos indígenas, todos esos pueblos indígenas y las filosofías antiguas nos dicen que hay un nivel transpersonal. Es decir, habría el nivel prepersonal, el nivel personal y el nivel transpersonal. Y entonces ahí nos indican que el ser humano debería de regirse, deberíamos de regirnos en ese nivel de conciencia por algo todavía más superior al quiero o no quiero, o el me gusta o no me gusta. Ahí nos deberíamos de regir por el quién soy y cuál es mi misión. Es decir, descubrir quiénes verdaderamente somos en lo profundo, descubrir que somos almas inmortales o espíritus que estamos viviendo una experiencia humana y reconocernos como espíritus viajando por el universo y que en esta encarnación pues tenemos una forma de hombre o de mujer, tenemos una profesión pues de panadero o de electricista o de abogada o de jueza o de diseñadora, pero que más allá de la profesión y más allá del sexo y más allá de la nacionalidad, somos un espíritu que está encarnado y que por lo tanto nos podríamos regir por otra dimensión que es transpersonal, que es quién soy realmente y qué debo hacer, cuál es mi misión de vida, cuál es realmente aquello que me realizaría como ser humano. Y entonces nos dice incluso Carl Gustav Jung que todas las enfermedades a partir de los 45 años son por no seguir esa voz o ese llamado espiritual. O sea, Jung lo dice de una manera mucho más científica que yo, pero dice algo así como que a partir de la segunda mitad de la vida, la espiritualidad debe ser una norma para el ser humano. Y los seres humanos que llegan a la mitad de la vida, ponle 40, 45 años, y no realizan un camino espiritual de manera voluntaria, de manera consciente y de manera amorosa, esas personas, sus enfermedades se van a ir agravando más y más. Así que Jung propone que la religiosidad no es una enfermedad, sino que es una necesidad del alma humana. Ya, muy bien, me gusta mucho esto. La espiritualidad debe ser una norma de la vida. Me parece muy bien, me parece así como para poner un recordatorio de todos los días. Y Sí, para que nos lleve a esto, darnos cuenta, ¿no? Que somos seres espirituales en una aventura humana. exactamente. Yo estoy estudiando a Carl Gustav Jung desde hace muchos años, igual que a Joseph Campbell, el divulgador del monomito, del viaje del héroe, y también a diferentes terapeutas transpersonales. Y Carl Gustav Jung explica esto de la espiritualidad como una necesidad o una función propia del alma humana. ¿Por qué? Porque en el alma humana se producen antinomias, en el alma humana se producen dualidades de opuestos, en el alma humana se producen, digamos, tensiones de opuestos. Por ejemplo, lo masculino y lo femenino, el día y la noche, el rico y el pobre, el justo y el injusto. Entonces se va creando una tensión en el alma humana que cuando llegamos a la mitad de la vida, esa tensión se vuelve insoportable. Y la única manera de resolver eso es con un tercer elemento que esté situado en el centro y en una dimensión superior. Es decir, aquí sería un elemento que estaría entre las dos tensiones, que tira cada una para un lado y que está situada en el término medio, pero por arriba. Entonces, Carl Gustav Jung descubre que la psique humana necesita ese elemento unificador y ese elemento centralizador que sintetice y sublime la lucha entre lo anciano y lo infantil, entre lo eterno y lo perecedero, entre lo masculino y lo femenino, entre
lo interno y lo externo, entre lo divino y lo humano. De manera que todas esas polaridades, al final, si no las resolvemos con un tercer elemento espiritual, se convierten en neurosis. Así pues, la neurosis, que es una especie de guerra civil en la psique, la neurosis son como, digamos, desacuerdos de la propia mente consigo misma, donde se van generando guerras civiles en el alma interior, solamente se pueden resolver con la función trascendente, que es esa función que dice Jung, que permite unificar los contrarios, es decir, llegar a una síntesis alquímica. Y todo eso lo vamos a realizar a través del viaje del héroe, porque el héroe tiene que lograr sintetizar también esas dualidades extremas. Qué maravilla, qué maravilla. Eso, o sea, este viaje del héroe, además de reconciliarnos con nosotros mismos, nos reconcilia también con la vida. Exactamente, exactamente es así, porque antes de empezar el viaje del héroe, la culpa es de la vida, la culpa es de mis padres, la culpa es de mis vecinos, la culpa es de mis profesores, la culpa es de la vida. Pero cuando hago el viaje del héroe, en medio de las pruebas y, digamos, pruebas iniciáticas y atravesando las pruebas del alma, descubro que yo soy el responsable. Y finalmente descubro, al final, cuando regreso a casa después del viaje del héroe, descubro que la vida solamente es una gran oportunidad, que la vida no tiene la culpa de nada. Por lo tanto, me reconcilio con la divinidad, me reconcilio con Dios, me reconcilio con la vida, me reconcilio con el universo, me reconcilio con la naturaleza. Por eso el viaje del héroe es una reconciliación con la propia vida y con uno mismo. Uh-huh. Y para hacer este viaje, te paso una conversación que tenía el otro día con unas amigas. Y conversábamos que el héroe no es el que se pone esa capa y lucha y pelea con la vida, ¿no? O sea, no es una lucha. Este viaje del héroe no es ese héroe que tiene los superpoderes y acaba con todo, ¿ya? Este héroe es el que es capaz de reconocerse y aprende a ver su sombra y aprende a ver su luz, y es como abrir una puerta a ese cuarto oscuro que no lo quiero observar, cerrarla cuando necesito, ver mi luz y aprender a fluir. Sí, exactamente, Tania, lo has dicho muy bien, porque tenemos la idea siempre del superhéroe que va con la capa o que es el Batman o el Superman o el Spider-Man o el hombre, el Capitán América, y ese tipo de héroes están bien, son inspiraciones, son divertidos, pero no es realmente el héroe interior. El héroe interior es cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que tenemos que levantarnos cada mañana para ir a trabajar, para vivir en sociedad, para aprender a convivir con nuestra familia, para aprender a convivir con nuestros compañeros en el trabajo, para realizar en medio de la vida tan complicada del siglo XXI un camino de realización personal, para llegar a ser personas que se conocen a sí mismas, que se dominan a sí mismas, que se aman a sí mismas, que se ayudan a sí mismas y que finalmente se realizan a sí mismas. Entonces el héroe es aquel que se atreve a mirar dentro de sí y se enfrenta a sus fobias, a sus miedos, también se atreve a enfrentarse a sus filias, a sus fijaciones, a aquello que le impide dar el siguiente paso en el sendero. Y todos estamos ahí, en ese camino, es decir, que la humanidad entera, lo sepa o no, tiene que luchar su batalla interior. De manera que el héroe es el que lucha su batalla interior. No tiene nada que ver con luchar afuera contra otras personas. Más bien yo diría que cuanto más luchas afuera, más energía pierdes, porque afuera no hace falta odiar a nadie. Si tú quieres luchar por mejorar las condiciones externas, lo puedes hacer, pero en realidad la lucha y la guerra es interior, es un cambio interior, un trabajo de construcción interior, como si fuera a construir una propia estatua, quitando todo lo que sobra
y que quede el mármol de lo que realmente somos. Y eso es el héroe interior o la heroína interior. Luego afuera eso se manifestará de una manera o de otra, pero no es necesario atacar a los demás ni odiar a los demás. Más bien eso nos quita fuerza y nos quita poder. Qué viaje más maravilloso. O sea, que la propuesta de esta del viaje del héroe me parece un viaje maravilloso y qué afortunados acá en Ecuador de tenerte y encontrarnos de estos 4 días de interiorización y sanación. Me parece un regalo de la vida fantástico, Héctor. Gracias, tu corazón. Igualmente, sí, es un placer. Vamos a compartir ese retiro de 4 días y vamos a estructurarlo de la misma manera que Joseph Campbell estructura el viaje del héroe, que son básicamente 3 partes, que es la partida, la salida del mundo ordinario, donde vamos a encontrar la llamada a la acción, luego vamos a encontrar la ayuda sobrenatural, que va a ser un mentor o una mentora, puede ser una figura interior, arquetípica, puede ser la figura del abuelo o de la abuela, una figura que nos inspire amor y confianza. Vamos a realizar el encuentro con la propia sombra y vamos a bajar, por así decir, a las pruebas interiores, donde vamos a encontrarnos con el niño o la niña interior. Vamos a tener que sanar el arquetipo de la diosa madre. Todos tenemos más o menos un conflicto con nuestra madre, todos tenemos más o menos un conflicto con nuestro padre, aunque sea de manera inconsciente, todos tenemos algo que sanar ahí. Luego tenemos un encuentro con la parte mística, que sería a través del perdón, de limpiar el alma, de verbalizar. Nos encontramos con la inocencia prístina, que está en el fondo del alma y que es lo que realmente somos. Y ese sería el encuentro con la inocencia original, divina, que es lo que realmente somos. Y luego tenemos la última parte, que es el regreso, la vuelta a casa. Y antes de volver a casa, el último día, pues haremos el rescate del mundo mágico, el umbral de retorno, a través de diseñar un mapa de la personalidad para estructurar la vida que queremos vivir y plantearnos una estrategia. Y finalmente, pues tendremos que lograr la maestría para combinar los dos mundos, el mundo extraordinario, donde hemos sanado, donde hemos aprendido, con el mundo vulgar, el mundo ordinario, donde tenemos pues nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro lugar de trabajo, y tenemos que ser capaces de implementar en el mundo ordinario las cosas extraordinarias que hemos aprendido, pero de una manera natural, de una manera tranquila, de una manera suave. Es decir, no se trata de contarle a todo el mundo que hemos estado en un retiro o que se lean el libro de Joseph Campbell o de Héctor Hill, sino de una manera natural a través de el ejemplo de la propia vida, de armonía, de mantener el buen humor, porque no hay nada superior al ejemplo. En una época en la que estamos hartos de cursos y de políticos que engañan y que mienten y de mensajes que son falsos y que son pasajeros y que son vendedores de humo o de hojalata. En un mundo así, tan superficial y tan de plástico, lo que nos damos cuenta es que realmente lo que transforma a los demás es el ejemplo. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer es darle ejemplo a otros de una vida natural, de una vida sencilla, de una vida fuerte, valiente, coherente, luminosa. Y dicen algunos sabios que en la época actual la mejor enseñanza es una forma de vivir natural, una forma de vivir, digamos, a través de tu ejemplo de vida, manteniendo tu optimismo, tu responsabilidad sobre ti misma, sobre ti mismo, pues esa es la mejor manera que tienes de transmitirle a tu hermana, o a tu amigo, o a tu hijo. Lo digo porque mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Y cómo hago yo para transmitirle esto a mi hijo o a mi hermana? O yo quiero que mi cuñada venga y haga lo mismo que he hecho yo. Y yo siempre digo, bueno, dale mi número de teléfono o dale mi correo electrónico, se lo podéis dar, pero sobre todo te sugiero, más que le intentes convencer, que le des ejemplo con tu propia vida de que no te deprimes, de que mantienes el buen humor,
de que eres capaz de conservar tu libertad, de que no te vendes por un producto que no necesitas, de que no te vendes por dinero o no te vendes por un cariño o por un piropo, sino que te mantienes más o menos fiel a tu corazón. Y ese es el mejor ejemplo que le puedes dar a los demás. Qué maravilloso lo que nos acabas de decir. O sea, tener una vida sencilla, ser un ejemplo, o sea, un espejo claro, un espejo luminoso, claro, ¿no? Y mantenerte en ese amor que somos, del que venimos y al que volvemos finalmente. O sea, me parece fantástico, fantástico. Sí. Creo que estoy como todos, ya con esa ansiedad de que faltan pocos días para tenerte acá en Quito y empezar a hacer este recorrido, este viaje del héroe. Todos tenemos nuestras mochilas y pues Sí, descargarnos nos viene bien. sí, así es. Y bueno, a todos los que estáis en Ecuador, pues os invito a informaros en el teléfono o en el WhatsApp de Tania, de este canal de Instagram desde donde nos estáis mirando. Y si veis este vídeo en mi canal de Héctor Gil, pues también ahí os pondré el teléfono y el WhatsApp de Tania para que os informéis del retiro, si podéis venir. Lo vamos a pasar bien, vamos a aprender, vamos a compartir, vamos a realizar algunas meditaciones cada día, algunas prácticas terapéuticas, algunos pequeños paseos por la naturaleza y prácticas en grupo y en parejas para poder llegar un poco a lo profundo del alma y sanarnos con ese esquema del viaje del héroe. Y para los que no estáis en Ecuador o no podéis ir al retiro, pues bueno, os invitamos a conectar con Tania, que ella hace consultas también, con Eduardo, que también es un compañero nuestro que hace psicoterapia transpersonal, y a investigar todos estos temas, a leer todos estos libros, todas estas investigaciones. Y bueno, os invitamos a estar en contacto con nosotros y a preguntarnos lo que necesitéis, porque al final nadie va a hacer nuestro recorrido por nosotros mismos. Al final es como que estamos esperando en la vida que alguien nos ayude o que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o que alguien nos empuje, y al final nos damos cuenta que es cada uno de nosotros el que tiene que empezar a caminar, salir de su zona de confort y emprender su viaje del héroe. Qué maravilla, sí, sí, estamos acá en Ecuador en el retiro desde el jueves 27 de julio al domingo 30. Va a ser acá en Ollambarillo, acá en el Valle de Tumbaco, en un lugar maravilloso lleno de naturaleza que nos brinda ese espacio seguro para este proceso de interiorización, reconciliación, perdón, que nos va a ayudar mucho. Y de tu mano vamos a estar muy bien, más cuidados todavía. También les tengo la maravillosa noticia de que los libros de Héctor ya llegaron, están acá ya. Entonces, pues esperemos que nos alcancen. Muy bien, sí, sí. Hay mucha gente que está muy, muy interesada en el libro, pues bueno, ahí en el retiro compartiremos este libro también, que está espectacular, lo estoy leyendo y es una maravilla, es un regalo para la vida, Héctor. Muchas gracias por eso también. Sí, Pues muchas bueno, gracias. es buenísimo para esto del viaje del héroe, estamos todos preparados. Y me quedo con esto que tú dices, ¿no? Pasar nuestras pruebas, reconciliarnos con nosotros mismos, con la vida. Y me parece que nos vamos a dar un regalo maravilloso, que es reconocernos otra vez en la inocencia que somos. Uh-huh. Me parece fantástico. Sí, eso que dices me conecta un poco con algo que he puesto en este libro del viaje del héroe. He puesto filosofía de Platón, he puesto filosofía de un curso de milagros también, filosofía de Carl Gustav Jung y filosofía de Joseph Campbell. Y todos ellos nos dicen que hemos de reconocernos en esa inocencia, en esa pureza que somos realmente en esencia. Y tanto Platón, que nos dice
que somos dioses, pero lo hemos olvidado, como el curso de milagros, que nos dice que somos mentes en la mente de Dios. Estamos ahora mismo en la mente de Dios, pero no lo sabemos. Nos hemos olvidado momentáneamente, nos hemos proyectado en un mundo físico y en un cuerpo físico, y también la filosofía gnóstica y la filosofía del yoga y del Vedanta nos dicen que somos ese héroe o esa heroína que tenemos que ir despertando paulatinamente, poco a poco, a nuestra esencia original, a nuestra inocencia, a nuestra pureza original. El filósofo neoplatónico Plotino propone la imagen de un diamante que ha caído en el barro. Como un diamante que ha caído en el barro, el viaje del héroe es limpiar el barro como si fuera con una manguera, limpiamos el barro y entonces va quedando ese diamante puro, cristalino, por donde se atraviesa la luz de la divinidad. Entonces, de alguna forma, el viaje interior es ese viaje de ir quitando capas y capas y capas. No tengáis pereza, no tengáis prisa, pero no tengáis pausa, de ir quitando capas y capas y capas, porque finalmente, aunque los primeros momentos sean terroríficos, finalmente quitando todas esas capas encontramos ese diamante, que es lo que en esencia realmente somos. También en el budismo zen nos enseñan igual que la mente humana, nos dicen, cuando va desarrollando una visión pura, una visión limpia, la mente se va estabilizando, se va quedando limpia y finalmente la mente, de tanto observar, se queda como una especie de lago cristalino donde se refleja el cielo. Entonces ese lago de montaña cristalino donde se refleja el cielo, esa es la mente humana. Al final la mente humana se da cuenta que es la mente divina reflejándose. Por eso el budismo, el curso de milagros, Platón, el yoga, el Vedanta, todas las filosofías nos dicen: atrévete a viajar por dentro y atrévete a volver a casa, y de la mano del viaje del héroe lo haremos en pequeño, cada uno en la medida en la que pueda y quiera, lo haremos pues todos juntos en el retiro en Ecuador. Qué maravilla, Héctor. Resumiendo, podríamos decir que en este retiro del viaje del héroe, a partir de la reconciliación, el perdón, el darnos cuenta, el ir puliendo, ir quitando este barro para descubrir el diamante que somos, es un trabajo que lo haremos y que después de salir del retiro lo seguiremos haciendo también todos los días, ¿no? Porque yo siempre digo en la consulta, es una tarea diaria. Es una tarea diaria. Sí. Ajá. Sí. Y vamos a poder soltar patrones repetitivos, sanar emociones reprimidas, sanar viejas heridas que a veces de manera inconsciente o a veces incluso conscientemente las llevamos y no queremos soltarlas por ciertas situaciones. Sanar nuestra vida emocional, pero también empezar ese proceso de sanación física. Me parece un regalo maravilloso, Héctor. Sí, además les vamos a dar herramientas para que al volver a casa lo puedan realizar en su casa y puedan seguir aprendiendo, mejorando, sanando, cada uno en su casa. Les daremos meditaciones, les daremos lecturas, películas recomendadas, músicas recomendadas, para que al volver a casa cada uno pueda seguir durante meses o años realizando su camino, porque realmente uno cuando empieza pues se da cuenta de que es maravilloso y que no hay nada tan bonito como aprovechar la vida para realizar un camino profundo de autoconocimiento y autodesarrollo, porque la vida vulgar, la vida que nos proponen las multinacionales, pues bueno, nos da un placer pasajero, pero no nos da un sendero de vida, de trascendencia, un sentido de la vida. Cuando descubrimos que el sentido de la vida tiene que ver con la evolución interior
la evolución espiritual, nos damos cuenta que es un camino para toda la vida y entonces ahí vamos a proporcionar herramientas para que uno pueda utilizar durante años. Les vamos a proporcionar meditaciones, apuntes, libros, recomendaciones para que lo puedan hacer durante muchos años. Qué bueno. Héctor, una última cosa. Aquí me pregunta, ¿el viaje del héroe me ayuda en un proceso de duelo? Yo creo que sí, porque el proceso de duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, la verdad es que es algo mucho más profundo. Nosotros creemos que nos duele la pérdida de un ser querido, que nos duele, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, perdemos una parte de nosotros mismos, o sea, una identidad de nosotros mismos. Y eso duele tanto como si nos cortaran una mano o un brazo o una pierna. Y en el viaje del héroe vamos a aprender a descubrir qué identidades se van cayendo por el camino. Y vamos a descubrir que al final muchas de esas identidades se irán cayendo de forma natural. Así que si nos preparamos para que esas identidades se vayan cayendo, igual que se caen las flores o se caen las hojas de los árboles en el otoño y luego en el invierno el árbol se queda pelado, sin hojas, y luego vuelven a aflorar esas hojas en primavera, entenderemos que esas identidades a las cuales estamos aferrados son procesos, digamos, naturales. Y vivirlo de esa manera permite que los duelos sean más llevaderos, vivirlos de una manera menos dolorosa. Dicho con otras palabras, hay una parte de dolor, pero hay una parte de sufrimiento. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El dolor es una reacción natural ante un evento molesto, pero el sufrimiento es una resistencia ante el dolor. Así es, muy claro. Ay, qué rápido se pasa el tiempo, Héctor, por agradecerte, por toda esta sapiencia y este conocimiento que nos has compartido aquí en esta hora. Me quedo con muchas cosas. La vida es una gran oportunidad, es un gran regalo y vivirlo de manera consciente creo que es el mejor regalo que podemos darnos también. Reconciliarnos con la vida y reencontrarnos con la inocencia, me quedo con eso. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Hacerte sentir que este país te va a recibir con los brazos abiertos. Estamos muy agradecidos y que los días que estés aquí sean maravillosos. Te esperamos acá con mucho amor, Héctor. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos están viendo ahora en directo. Y bueno, pues nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Gracias por estar ahí, gracias por querer aprender, por querer compartir estos temas que a mí me apasionan. Y estamos en contacto para lo que queráis. Nos vemos pronto. Un abrazo muy grande desde España. Gracias, otro para ti. Hasta pronto.